Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con una herramienta de selección. Si bien ya habíamos visto cómo usar las opciones de lazo, tanto el lazo normal, varita mágica. Vimos que en las versiones más nuevas de Photoshop teníamos la posibilidad de seleccionar según las siluetas, lo cual nos ayuda muchísimo y nos ahorra un montón de tarea. Pero hay algunas opciones de selección que, sobre todo si tenemos una versión viejita de Photoshop, como es la versión CS6, que no tiene esta posibilidad de hacer una selección rápida, ahí necesitamos otra herramienta más de selección. En la clase de el día de hoy se van a encontrar con dos carpetas. Por un lado, vamos a estar viendo qué es esto de los canales, que se utilizan más que nada cuando hay que hacer selecciones que son un poquito más complejas, como por ejemplo en caso que nosotros tenemos que seleccionar, suponiendo que tengo que sacarle el fondo a esta persona y me encuentro con lo que es la parte del cuerpo, no vamos a tener problema, la parte de la silueta, pero en el pelo sí, puede haber un poco de dificultad a la hora de eliminar el fondo. Lo mismo acá también. Y en este caso. Y después, si nos da el tiempo, también veremos otra opción, que esta sí es una herramienta exclusiva de versiones más nuevas. Es una herramienta llamada sustitución de cielo, la cual nos permite, mediante un par de clics, cambiar el fondo y reemplazarlo por otro diferente. No recuerdo si ya la habíamos visto, sustitución de cielo. Ya ustedes luego me dirán. Y después de eso estaremos trabajando con una herramienta llamada igualar color, ya que... perfecto, muchas gracias. Ya que algo que ocurre mucho, sobre todo cuando uno está haciendo montajes y tenemos una foto y queremos colocar una persona o queremos colocar algo que en esa fotografía no está. Entonces tenemos el problema de los contrastes, o sea, los tonos de color que no son ni parecidos ni remotamente similares. Entonces hay una herramienta llamada igualar color que nos permite un poquito hacer una mezcla entre los colores que se encuentran en una fotografía y tratar de adaptarlos a otra foto diferente. Vamos a estar viendo cómo utilizar esta herramienta y, bueno, obviamente yo les voy a dejar una actividad práctica de tarea para que la hagan ustedes solitos. Así que bueno, vamos a empezar con esto de los canales. En la carpeta de Classroom yo les dejé algunas fotos de ejemplo, obviamente no las vamos a hacer todas. Por ejemplo, les voy a dejar estas 3 fotitos y ustedes después van a elegir una y la van a estar editando, o sea, el objetivo sería que ustedes se queden con la imagen de la chica y le cambien por otro fondo totalmente diferente, utilizando las opciones de canales. Entonces acá vamos a traer la foto. En versiones nuevas tenemos esta opción que, si yo por ejemplo activo la herramienta de la varita mágica o selección de objetos, tenemos acá una opción llamada seleccionar sujeto, donde en el momento que hacemos un clic esperamos unos segundos y hace una selección. Un detalle a tener en cuenta: acá por ejemplo hay partes de la imagen que no están seleccionadas. Estas partes, estos pequeños mechones del pelo, es un poco más complicado de seleccionarlos y tratar de incluirlos en la selección. Lo único que vamos a conseguir es que el resultado no sea el esperado y obviamente no quede del todo bien. Entonces, cuando se trata de estos pequeños mechones finitos, lo más recomendable siempre es omitirlos, ¿sí? Entonces, si se puede omitir la selección, joya. Pues fíjense si no cómo quedaría. Acá, por ejemplo, Photoshop está tratando de hacer
lo mejor posible, tratar de seleccionar bastante cantidad de píxeles, y puede ser que no quede del todo bien. Es más, si yo acá le aplico una máscara, ahí ya le elimino el fondo, y si me voy al menú capa, nueva capa de relleno, le voy a poner un color uniforme, vamos a ponerlo acá debajo, entonces podemos ver que más o menos, ¿sí?, hizo la selección, y quedan así un poco raros estos mechones. Entonces, si uno puede omitirlos, mejor todavía. Estas partes que todavía conservan los píxeles originales, porque como el fondo era medio celeste, acá también ocurre algo muy parecido. Estos píxeles igualmente hay una forma de poder cambiarles el color, que es utilizando primero, por un lado, la herramienta de esponja para eliminar toda la información de color, y después con las herramientas de subexponer y sobreexponer se puede oscurecer algunas partes que quedaron demasiado tenues, demasiado claras. ¿Sí? Esto se puede mejorar, no hay ningún problema. Entonces acá, dentro de todo, con las versiones más nuevas de Photoshop, conseguimos eliminar el fondo y más o menos hacer una selección del pelo. Si traigo otra foto, voy a aprovechar que las tengo acá, vamos a agarrar esta, va a ocurrir exactamente lo mismo. Seleccionar ahí el sujeto, capa, nueva capa de relleno, voy a cambiar acá el orden, hacemos doble clic. Esto de cambiarle el orden es para que, bueno, cuando nosotros vamos seleccionando el color podemos ver los cambios de manera automática. En cambio, si yo lo dejo así como está, también le puedo cambiar el color, puedo ver el color, pero no me sirve de nada que esté arriba tapándome la foto. Entonces yo prefiero cambiarle el orden. Una vez que le cambie el orden, ahí después busco el color. Acá lo mismo que en el caso anterior, podemos ver que la parte de los mechones trae lo que es el color de fondo, y acá queda como cortado, o sea, no queda muy bien. Pero también con la herramienta esponja, subexponer y sobreexponer se puede mejorar. Y como les comentaba antes, los mechones que son así muy finitos, tratar de seleccionarlos, vamos a tener este resultado que obviamente luego habrá que mejorarlo. Vamos aquí, chochis. Bien. Esto de los canales de acá en Photoshop, nosotros ya los habíamos estado trabajando. Si yo abro una imagen, por ejemplo, voy a buscar una foto. Me quedó activado el Camera Raw. Sí, me lo trae automáticamente. Bueno, no importa. Chau. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo elegir un elemento. Es más, lo voy a hacer algo sencillo. Vamos aquí con el lazo. Vamos a agarrar el lazo común. Total, es una selección para mostrarles algo nada más. Una selección así nomás. Listo. Nosotros cuando tenemos una selección, desde el menú selección tenemos la posibilidad de guardar esta selección para usarla más adelante. Le asignamos un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, cookie. Y OK. En el momento que nosotros voy a deseleccionarlo,
Cuando guardamos una selección, después guardamos este archivo. Está en formato FIF. Vamos acá en el menú selección y yo voy a cargar esta selección. Y acá en canal me aparece el nombre que yo le había asignado, que era cookie. Le pongo OK y automáticamente se carga esa selección. Ahora, en el panel de las capas, nosotros por defecto, junto con este panel, tenemos otras dos pestañas, que es trazados y canales. En caso que no tengamos estas otras dos pestañas, vamos a sacarla, por ejemplo voy a cerrar y esta la voy a cerrar. Desde el menú ventana, acá tenemos canales, vemos cómo automáticamente se agrega. Y bueno, antes estaba trazos, no lo vamos a usar, pero ahí lo voy a dejar como estaba. En el momento que vamos a canales, dependiendo del modelo de color de nuestro archivo, ¿cómo sabemos el modelo de color de nuestra imagen? Nosotros abrimos un documento, aparece el nombre, la extensión y acá el formato, o sea, el modelo de color que tiene esta imagen, que está en RGB. Entonces, como el modelo es RGB, acá va a aparecer el modelo de color y después aparece separado según cada uno de los canales. El canal rojo, el canal verde y el canal azul. Si está en formato CMYK, va a aparecer separado por esos canales. Para el cian, para el magenta, para el color amarillo también. Entonces acá tenemos, si yo por ejemplo voy haciendo clic en cada uno de estos canales, podemos ver que se presenta en escala de grises. Ahí tenemos el azul. Y abajo, vamos a agrandar esta parte, y en la última parte aparece esta llamada cookie, donde hago un clic y me muestra en blanco, como fuese una máscara, me muestra en blanco aquello que está seleccionado, o sea, cuál es el área que está seleccionada. Y en negro, obviamente, lo que está fuera de mi selección. En programas, por ejemplo, de 3D, este tipo de selecciones se los conoce también como canales alfa, donde me muestra, por un lado, una imagen en color negro y en blanco simplemente la silueta que va a estar seleccionada. Por si en algún momento usan algún programa de 3D o quizás también en edición de video, en los programas como After Effects también se utilizan los canales alfa. ¿Sí? Se refiere a este tipo de canales, donde tenemos una selección almacenada y esta siempre va a estar representada en color blanco y en negro lo que no se visualiza. Es como acá cuando hacemos una selección, si yo por ejemplo voy a elegir otra cosa, vamos con este vasito, si voy con el lazo, hago una selección acá de esta parte, y me voy acá en lo que es la máscara de capa. Al hacer un clic, fíjense que es como el canal que acabamos de ver, en blanco lo que estamos visualizando y en negro lo que queda oculto. ¿Sí? Así es como trabajan los canales, para que tengan una idea. Y cuando nosotros guardamos las selecciones, todas esas selecciones quedan almacenadas en el apartado de canales. Cada uno tiene su propio canal. Si yo por ejemplo acá borro el canal de cookies, cuando voy al menú selección, cargar selección, fíjense que acá ya no aparece más ese canal, ¿sí? Yo tendría que volver a hacer la selección nuevamente, almacenarla para después poder cargarla. ¿Cómo vamos hasta este punto en el apartado de canales? Aquí.
Bueno, ahora vamos aquí. ¿Para qué me sirven estos canales en lo que es la parte de selección? Como vimos recién, me representaba en blanco aquello que estaba seleccionado. Cuando nosotros hacemos una selección, vamos acá, nosotros podemos elegir qué es lo que se va a estar visualizando. Vamos a hacerlo. Voy a abrir otra. Ahora está en formato JFIF también. Entonces acá yo también podría hacer una selección basada en canales. Como habíamos visto recién, armamos una selección, se almacena y queda directamente acá adentro. Dependiendo el canal que nosotros seleccionemos, ¿sí? Fíjense que cada uno me devuelve, me realza algunas partes de la imagen. Vamos a hacerlo directamente acá en este. Entonces acá estamos en los canales. Yo, por ejemplo, voy a necesitar, más que la silueta de la chica, lo que es la parte del pelo. Entonces, para poder hacer una selección, yo necesito encontrar lo que se llama un contraste, un alto contraste entre lo que es el fondo y el pelo de ella. Si yo me voy al canal rojo, vemos que tenemos una alta diferencia, o sea, un alto contraste entre lo que es la piel, la ropa y el fondo. El fondo es más oscuro y lo que es la ropa y la piel están más claros. Entonces acá tenemos un contraste, tenemos una diferencia. ¿Qué ocurre con el pelo? El pelo acá es oscuro y el fondo es un gris oscuro. En algunas partes no voy a tener problema, porque acá el pelo es más oscuro que el fondo. Pero en estas secciones donde el pelo es más claro, se puede mezclar un poco con el fondo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en esta parte es elegir el canal que mejor se adecua a las necesidades nuestras. En este caso me interesa el pelo de esta chica, así que yo tengo que elegir cuál es el canal que me va a resultar más cómodo para seleccionar el pelo. Tengan presente nuevamente que estas opciones de canales son más que nada para versiones anteriores de Photoshop. Si bien la mayoría pudo conseguir instalar la versión 2021, 2022, 2023, igualmente hay usuarios que todavía siguen usando las versiones, la versión CS6. Entonces también, al no tener esta opción que nos permite seleccionar de manera automática, hay que buscar alternativas de selección que nos ayuden. Entonces acá me encuentro en el canal rojo y vemos que quizás no hay tanto contraste. Me voy a pasar al canal verde y ahí ya empezamos a ver una diferencia. Lo que es la ropa tiene una tonalidad gris clarita y el fondo también es gris claro, y vemos como el pelo se empieza a oscurecer un poco más. Y después tenemos acá el canal azul, donde a diferencia del anterior vemos que en el caso del pelo algunas partes se oscurecieron aún más. Entonces tenemos todavía más contraste en comparación de lo que era el canal rojo con lo que es el canal azul. Entonces, una vez que elegimos un canal con el cual podemos trabajar, a continuación lo que se hace es un duplicado, porque no tenemos que olvidarnos que la unión de estos tres canales, o sea, la información que hay en estos tres canales, me va a dar como resultado esta imagen a color. Entonces yo no puedo editar directamente uno de ellos, tengo que duplicarlos. Así que lo que puedo hacer es arrastrar este canal hasta el icono de nuevo canal con el botón izquierdo. Lo tengo presionado y lo arrastro. Entonces ahí acabo de hacer una copia. Puedo cambiarle el nombre después si quiero, no hay problema. Ahora, yo todavía necesito realzar más esa diferencia con respecto a lo que son estos tonos grises, blancos y negros. Desde el menú imagen, dentro de los ajustes, tenemos la opción de los niveles.
ahora sí. En los niveles tenemos el histograma, que lo que hacía era mostrarnos información sobre aquellos píxeles que son blancos, o sea, esta sección para los píxeles que son blancos, esta sección para los píxeles que son negros, y después en el medio se encuentran aquellos píxeles de tonalidad gris, que son los medios tonos. En el histograma, que así se le llama a esta gráfica, nos está mostrando que hay varios píxeles que están llegando casi a su punto de un negro puro, y tenemos una cierta cantidad de píxeles oscuros, que eso sería la parte del pelo. Y acá me muestra que hay muy poquitos píxeles que sean blancos puros, ya que lo más blanco que hay son los auriculares. Pero sí hay un alto contraste de medios tonos grises tirando a claros. ¿Sí? Podemos que están los tonos grises. Si yo agarro estos reguladores, o sea, estos manejadores, podemos controlar y decir, bueno, estos que están acá, que controlan los píxeles más oscuros, si yo lo arrastro hacia lo que sería, lo arrastro hacia la derecha, podemos ver cómo de a poquito se va oscureciendo. Entonces aquellos píxeles que son oscuros se están volviendo cada vez más oscuros. Y si yo agarro estos píxeles que son blancos y los llevamos hacia la izquierda, vemos cómo van en aumento. Y en el caso de los medios tonos, ahí podemos controlar también, pero esto sería más que nada los tonos grises. Fíjense que aquellos tonos que son más claros, como van cambiando, y en este caso se van modificando. Al correr este manejador, este también se está desplazando un poquito hacia la otra dirección. Lo mismo si yo cambio este manejador y lo voy llevando en la dirección contraria. Entonces ahí seguimos teniendo todavía más contraste entre uno y otro. Entonces acá yo estoy consiguiendo que el pelo esté en un tono totalmente negro. Yo sé que les había comentado que estos canales trabajan como las máscaras. Lo blanco es lo que se ve y lo negro es lo que queda oculto. Pero en este caso es más fácil primero buscar estas tonalidades oscuras. O sea, primero es más sencillo oscurecerlo, porque después vamos a usar una opción llamada invertir, que permite cambiar los canales, o sea, cambiar la información, aquello que está en color negro, que pase a blanco, y lo que está en blanco pasarlo a color negro. Entonces acá con los niveles vamos realzando los píxeles que son más claros y los píxeles que son más oscuros. Decir, bueno, los píxeles que ya son oscuros, hacerlos más oscuros, y aquellos que son claros, hacerlos más claros. Como les había dicho antes, lo que es el cuerpo mucho no me preocupan, porque es lo más sencillo de seleccionar. Eso hasta con el lazo magnético lo puedo seleccionar, pero lo que me interesa más es el pelo. Ok. Nosotros podemos seguir haciendo más ajustes. Yo puedo continuar trabajando con los niveles. Fíjense cómo ahora cambió. Y me dice, bueno, ahora tenés más cantidad de información de píxeles blancos, porque al haber movido el regulador de los píxeles blancos y realzar cada vez más esos tonos, vemos como acá en el histograma se muestra un pico alto, como diciendo, bueno, ahora tenés más información. En el caso de los píxeles que son totalmente negros, también hubo un pequeño pico alto, ya que el pelo todavía lo realzamos más, y aquellas zonas que estaban un poco gris, oscuras, ahora ya son totalmente negros. O sea, las sombras se volvieron negras. Y podemos igualmente seguir cambiando el resto, o sea, aumentar estos niveles. Por ejemplo, en la parte interna, donde vemos los reflejos, eso no tiene que quedar fuera de mi selección, entonces seguiría aún en aumento. Ok. Entonces yo me voy acercando
y vemos cómo estas partes, algunas están en blanco. Eso vamos a ver cómo lo vamos a oscurecer, ya que tenemos que pensar que si esto no está dentro de la selección va a quedar como medio transparente. Y yo necesito que esté en un negro puro, total. De este mismo yo puedo hacer un duplicado. Yo puedo agarrar esta azul copia y hacer otra copia más. Y obviamente ir guardando el proyecto, porque esto es prueba y error. O sea, no es que yo empiezo, agarro el azul, empiezo a oscurecerlo y de una sola vez me va a salir. Va a llevar un tiempo, porque tenemos que fijarnos en los tonos de color. Una vez que hagamos los canales y decimos, bueno, ya está listo, lo probamos, le ponemos un fondo, capaz que alguna parte no quedó demasiado bien, entonces siempre vamos a estar regresando y haciendo modificaciones en los canales. Nosotros acá lo vamos a ver resumido, ustedes después lo van a hacer más prolijo, con más detalle. Entonces acá voy a hacer un duplicado porque me gustó cómo lo conseguí hasta acá. O sea, conseguí los bordes del pelo, me gusta que están oscuros, pero las partes internas, donde están las zonas más claras, ya que el pelo de ella no era muy oscuro, o sea, sino que era un castaño. Entonces hay algunas partes que no están incluidas en la selección todavía. Las tenemos ahí que no están en negro. Entonces voy a hacer un duplicado y voy a empezar a oscurecer estas zonas. Yo les había comentado de la herramienta esponja y después estaba la herramienta de subexponer y sobreexponer, que la vamos a encontrar acá. Por defecto vamos a tener el icono que es como una lupa, pero está en una dirección invertida a la herramienta zoom. Esta pequeña lupita, en el momento que hacemos clic derecho, la herramienta se llama sobreexponer. Tenemos sobreexponer, subexponer y la herramienta esponja. La herramienta esponja lo que hace es eliminar toda la información de color. En este caso no me sirve porque estoy trabajando en escala de grises, así que la herramienta esponja no la vamos a usar. Después, por otro lado, tenemos la herramienta sobreexponer y la herramienta subexponer. La herramienta que está acá, sobreexponer, lo que va a hacer es, fíjense que si yo paso esta herramienta, parece que está pintando de blanco, pero en realidad lo que está haciendo es aclarar las zonas. Simplemente estoy pasando acá y aquellos píxeles que son más oscuros los estoy aclarando, dejándolos prácticamente en blanco. Así como tenemos la herramienta de sobreexponer, que aumenta lo que es la luminosidad de la imagen, la herramienta subexponer hace todo lo contrario, y aquellas zonas que son un poco más oscuras realza todavía aún más esos tonos. Entonces acá, en vez de estar aclarando, fíjense cómo está oscureciendo. Y aquellos píxeles que son más o menos oscuros, todavía los hace más oscuros. Esta herramienta, así solas, se utilizan en algunas imágenes cuando nosotros tenemos que realzar o aclarar algunas partes de la foto, pero sin alterar a toda la imagen en general. Vamos a agarrar otra foto. Porque cuando yo fui, vamos acá a hacer un duplicado. Cuando yo voy con los niveles, yo voy a imagen, ajustes, niveles, cambio la información de luz y de sombras de toda la imagen en general. Entonces yo puedo oscurecerlo, puedo aclararlo, pero todos los píxeles. Está bien, yo puedo hacer una selección y decir, bueno, quiero trabajar en el rostro nada más. Pero aún así, si yo selecciono lo que es la parte del rostro, toda esta sección se estaría cambiando. Por el contrario, si yo por ejemplo quiero darle un poco más de luz, o sea, realzar las zonas claras, con sobreexponer directamente me enfoco
en aquellas zonas que quiero aclarar. Acá hay un valor llamado exposición que está al 100%, pero nosotros podemos disminuir ese valor. Entonces acá se va disminuyendo para que no quede demasiado fuerte. Entonces se puede ir pasando esta herramienta en algunas zonas como para realzarlo. Esto se puede hacer cambios. Acá por ejemplo dice rango iluminaciones. Tenemos iluminaciones, medios tonos y sombras. Si yo me voy por ejemplo en el caso de las sombras, fíjense que no afecta a toda la imagen en general como antes. Vamos a aumentarlo al 100%. Entonces acá, en aquellos, como dice sombra, en aquellos píxeles que son más oscuros, ahí es donde vemos cómo esta herramienta actúa mucho mejor. Si le pongo medios tonos, acá trabaja en los medios tonos de la imagen. Vamos a bajar la exposición. Entonces ahí podemos proyectar más luz en algunas partes. Continuamos bajando la exposición. Esto de la exposición no es que queda en un solo valor, siempre se va cambiando. Entonces ahí se puede aumentar la luz en algunas partes de la foto. Entonces estaba así y con un poquito pasándole esta herramienta podemos ver cómo se aumenta. Es apenas un detalle, pero vemos cómo se realzan un poco las luces, o sea, lo que es la luminosidad. Y lo mismo con subexponer. Si de repente hay partes de la imagen que quiero oscurecer un poco más, ya sea pues estoy probando, o de repente quiero que se realce todavía más las partes de la sombra, vamos bajando. Entonces con esta herramienta se puede oscurecer un poco más. Trabaja con el color base, o sea, no es que crea un color nuevo. Y va oscureciendo esa tonalidad que tenemos acá. Entonces si yo quiero realzar todavía más algunas partes, o sea, oscurecerlas, con esta herramienta podemos hacerlo. Entonces fíjense cómo acá se oscureció todavía aún más. Realzamos lo que es las luces acá y oscurecemos esta sección. Muy bien, y acá regresamos con nuestra imagen. ¿Cómo vamos hasta este punto con estas herramientas? Sobreexponer, subexponer. Muy bien. Perfecto. Entonces acá, ¿qué pasa? Yo necesito estas secciones del pelo hacerlas más oscuras. Así que tenemos subexponer, aumentamos, lo voy a aumentar al 100% porque necesito que pase a negro. Y ahí vamos a hacer un poco más pequeño, lo voy oscureciendo. Nuevamente estas partes, o sea, yo podría agarrar toda la imagen y empezar a oscurecerlo, pero lo que es el rostro mucho no me preocupa, porque eso se puede seleccionar sin ningún problema, bastante fácil. E incluso si vemos que algunas partes no se seleccionan, algo muy normal
cuando estamos trabajando con canales, es decir, bueno, no se quiere oscurecer esta parte, vamos con el pincel, elijo directamente en negro y se pinta de negro los píxeles que queremos incluir. Esa es otra opción. Y dice, bueno, no se pintó, bueno, voy con el pincel y empiezo a pintar directamente. Es como que obligamos, o te seleccionas o te seleccionas, no hay de otra. Y ahí se hace una selección un poco más amplia, porque decimos, bueno, ya que estoy pintando con la herramienta del pincel, entonces hago una selección completa y pinto de negro lo que quiero que esté incluido en mi selección. Acá, por ejemplo, no tuve en cuenta lo que es la dureza. Podemos ver cómo si lo hago con el pincel queda con esta dureza, y si trabajamos con los canales queda con esta dureza, que es totalmente distinta. Acá tenemos como un borde desenfocado y acá tenemos un borde más definido. Entonces la dureza hay que aumentarla un poco más. Y como les comentaba antes, esto lleva su tiempo para que quede bien. En el caso del cuerpo, la selección esto después se puede mejorar, no hay problema. Acá me quedó mucho seleccionado. Ups. Y en esta parte y ya lo termino. Así no se hace demasiado extenso el video. Listo. Bien, entonces acá yo les había dicho que vamos a usar una opción para poder invertirlo. Si yo lo dejo así, ¿qué es lo que acabo de conseguir? Seleccionar el fondo menos a la chica. Entonces, así como está, desde el menú imagen me voy hasta la opción de ajustes y presiono en el botón invertir. Al invertirlo podemos detectar que hay algunas partes que quedaron así como un poco claras, y ahí lo mismo que habíamos hecho antes, o bien podemos hacer uso de la herramienta de subexponer para poder oscurecer estos píxeles, o ir con el pincel
Fíjense, por ejemplo, yo lo paso por acá y como está en un blanco puro, no le afecta nada esta herramienta. Por el contrario, si yo voy con un pincel con tono blanco, entonces ahí sí corro el riesgo de estropearla. Perdón, acá en negro, ahí sí lo pinto sin querer. En cambio con Subexponer, ahí lo puedo pasar. Entonces con esta misma herramienta se pueden mejorar algunas otras partes. Y consideramos que no quedaron muy bien. Como les comentaba antes, el tema de los mechones están ahí finitos. Y lo vamos a definir bien. Y listo. Bien. Una vez que ya lo tenemos, fíjense cómo se llama. Le puedo cambiar el nombre, le puedo poner silueta y enter. Para regresar a las capas, acá está la silueta. Yo lo que tengo que hacer es regresar al canal RGB, que es el principal. Me voy a las capas y desde el menú selección, cargar selección, acá seleccionaría la opción de silueta. Ya tenemos lista la selección. Obviamente hay partes que me quedaron afuera, pero no importa porque esta es una selección, es como si hubiéramos ido con el lazo magnético seleccionando. Esto lo podemos mejorar. Yo después puedo venir acá con la herramienta del lazo magnético, con la herramienta del lazo e ir sacando aquellas partes que, bueno, esta parte no quedó muy bien. Me quedaron cosas que no tienen que ir. O de repente me faltó información como acá arriba. Y ahí se va agregando, o sea, se va mejorando un poquito la parte de la selección que quedó mal. Ahí está. A ver, aquí en los bordes, ¿sí? Fíjense en estas partes, por ejemplo los está incluyendo, vamos a ver cómo las podemos sacar o cómo las podemos incluir a la selección, pero sin que estén en esos colores. Ahí es donde entraría la herramienta esponja. Entonces, así como está, vamos a hacerle... Acá le aplicamos la máscara de capa. Doble clic y la vamos cambiando. Y fíjense que el resultado que se obtuvo es más o menos similar al que conseguimos con la herramienta de seleccionar objetos. Entonces, para aquellas personas que no tienen la herramienta de seleccionar sujeto, pueden hacer uso de los canales. Entonces aquí, en las selecciones, yo acá por ejemplo tengo activado el canal, ¿sí? Ven acá en estas partes que quedó bastante feo. Vamos a ver cómo se puede mejorar un poquito. Pues como les decía, esto es algo que lleva tiempo y nunca queda bien a la primera. O sea, sí o sí siempre se tienen que hacer retoques. Acá, sí, subexponer. Ah, pero estoy en el blanco. A sobreexponer. Vamos a... En caso de las sombras, las iluminaciones. Ahí, por ejemplo, lo estoy pasando, estoy añadiendo más partes a la selección. Y como estoy añadiendo más información, porque me encuentro acá en el canal, ahí estamos viendo que se está pasando en azul. Entonces aquí voy a hacer una copia.
Y acá voy a ir con la herramienta esponja. Y esta herramienta lo que va a hacer es eliminar la información de color. Entonces fíjense que estoy en la capa, o sea, no estoy trabajando en la máscara, sino que me fui a la capa directamente para sacarle esa información. Estoy trabajando directamente en la propia capa. Para que vean mejor cómo es que trabaja, voy acá en los labios. Fíjense que lo que hace esta herramienta elimina toda la información de color. O sea, como que desatura partes de la imagen. Y acá eso es porque tenemos activada la opción de saturar. Así como tenemos la opción de desaturar, también está la opción de saturar. Saturar lo que va a hacer es realzar más los colores. Es como si usáramos tono y saturación. Entonces ahí saturamos más la información de colores. Pero no se olviden, yo acá hice un duplicado porque estoy trabajando sobre la capa directa. Entonces primeramente con la herramienta esponja eliminaría todo lo que es la información de color, o sea, todos aquellos píxeles que son en un tono azul. Y después, una vez que se va eliminando, ahí pasamos la herramienta subexponer para que aquellos píxeles que quedaron muy claros que se vayan oscureciendo un poquito más. Entonces fíjense que antes estaban así como medios grises y ahí los estamos haciendo más oscuros. Entonces no quedan tan transparentes. Otra cosa que también se puede hacer en caso que, digamos, bueno, yo lo hice pero no quedó demasiado bien, o sea, no me gusta la terminación que tiene. En esos casos, en muchas ocasiones se utiliza también la herramienta del desenfoque, y para hacer un poco más borrosa algunas partes. Por ejemplo, esta sección de acá, estos mechones de pelo que están en el medio, la verdad que a mí no me gustan, o sea, yo los sacaría directamente. No los dejaría porque no quedan bien. También hay que tener presente el fondo. Nosotros acá estamos utilizando un fondo de color. Es un color totalmente sólido. El fondo original es como un fondo medio degradado. Y es más, si yo lo pongo en un fondo, supongamos que en un fondo que tiene muchos elementos, o sea, en la naturaleza, por ejemplo, que lo ponemos en un paisaje, ahí también vamos a ver que, vamos a bajar un poco la exposición, al haber información en el fondo, esa información se puede mezclar con los píxeles, entonces no se nota tanto, o sea, las famosas imperfecciones. Bueno, acá yo me equivoqué al hacer la selección, así que tendría que sacarlo. Como les comentaba, hay algunas partes que no hace falta que estén incluidas porque no quedan muy bien, o sea, no quedan prolijas. Usted siempre tiene que pensar que el trabajo después, al final de todo, se tiene que ver prolijo. No es decir, bueno, selecciono todo lo que es hasta el último mechón de pelo porque lo quiero seleccionar. No, si veo que en la selección no queda bien, esa parte que incluimos se descarta totalmente. Pero es prueba y error. O sea, les va a llevar tiempo, sí, eso seguro, pero lo van a ir practicando. Fíjense cómo va desapareciendo la información de los píxeles azules. Y es simplemente el pelo de ella. Después le buscan algún fondo de naturaleza, algún paisaje y lo pueden colocar. ¿Alguna duda con los canales? ¿Algo que no se haya entendido?
Ok, bien, bueno. Ahora, bueno, esto, chochis. Esta herramienta que les voy a mostrar es solo para, bueno, acá yo lo puse en canales, pero esta herramienta es solo para versiones más nuevas de Photoshop, así que si tienen versión CS6 no la busquen porque no la van a encontrar. Acá, por ejemplo, si yo tuviera que cambiarle el cielo a este arbolito, tendría que bien o venir acá en los canales, fíjense acá en el canal azul, es el más, es donde se selecciona más lo que son las hojitas y el pasto, pero acá, así como está, sin hacer duplicados ni nada, desde el menú edición tenemos acá una herramienta llamada sustitución de cielo, que nos ahorra todo ese proceso de selección. Automáticamente Photoshop detecta cuál es el cielo y lo reemplaza por, ustedes van a tener estas carpetas, cielos azules, espectacular, atardeceres, y fíjense cómo automáticamente reemplaza el fondo. Obviamente nosotros podemos crearnos una carpeta, o sea, podemos bajar, este lo voy a borrar, podemos bajar cielos de internet. Vamos a la página Pexels o Pixabay. A mí me gusta más. Y elegimos un cielo, por ejemplo, me gusta este que está acá, me lo voy a bajar, voy a ponerle 1280 para que no pese demasiado. Este también. Y acá también. Listo. Entonces acá tenemos estas... Uy. acá tenemos estas tres fotitos de cielos. Vamos a agregarlos. Me voy acá. En el momento que yo despliego la lista, o sea, hago un clic en el botoncito, tenemos por un lado la opción de crear una carpeta, o sea, crear un grupo. Acá le ponemos un nombre, por ejemplo, cielos de internet. Una vez que está la carpeta seleccionada, tenemos acá el botoncito con el más. Ahí. Hacemos un clic y buscamos los cielos. Seleccioné los tres al mismo tiempo y vemos cómo se cargan. Hacemos un clic y automáticamente ese cielo lo podemos incorporar en nuestro fondo. Bueno, este cielo no queda bien, pero este está bonito. Entonces, simplemente una vez que los cargan, acá tienen opciones dentro de los cielos, por ejemplo, desplazamiento del borde. Esto por defecto está en estos valores, pero nosotros podemos modificarlo para ver qué cambios se están haciendo. Fíjense que en el caso de desplazamiento de borde, si yo lo llevo a tope hasta la izquierda, podemos ver el color, o sea, la imagen original de la foto. Y acá se generan algunos manchones. Si me acerco un poquito, vemos ahí los píxeles manchados. Esto por defecto está en 0, o sea, como es un punto medio, pero puede ir tranquilamente en aumento. Si vemos que todavía se visualizan algunos píxeles de las imágenes, de la imagen original, esto se puede ir aumentando un poquitito más. Pero no demasiado. Fíjense que acá, por ejemplo, se está borrando parte del tronco. Entonces tengan mucha precaución los valores que utilicen.
sea, si yo le pongo OK, ¿qué es lo que hace? Me crea un grupo por encima de la capa, y si yo despliego, o sea, si yo expando este grupo, vemos que se crean como máscaras, donde automáticamente me protegió la zona del... Acá en este caso me está protegiendo la zona del árbol y del pasto, o sea, lo está eliminando de este cielo. Si yo esta capa la agarro y la elimino, vemos como ahí me está pintando todo. Entonces, bueno, yo quiero acá en esta parte que esté el cielo. Entonces, este es un grupo que se crea automáticamente. Si este cielo no me gusta, simplemente le doy acá en la opción de eliminar y digo grupo y contenido, o sea, toda la información que está dentro, y regreso nuevamente a sustitución de cielo. Un poco más de luminosidad, lo que es la temperatura, más frío, más cálido. La escala es el tamaño, o sea, el posicionamiento que va a tener. Más grande o más pequeño. Tengan cuidado de no escalarlo demasiado. Esto solamente está en versiones más nuevas. ¿Alguna duda con la sustitución de cielo? Fíjense, es muy sencillito. Ah, ok. Esta herramienta no, es sustitución de cielos. O sea, es para sustituir los fondos, más que nada. El árbol, no, eso ya estaba, o sea, en la foto ya está. O sea, el árbol está acá. Ya está con el fondo incorporado. Acá simplemente fui a edición, sustitución de cielo, y simplemente busqué la foto del cielo, nada más. O sea, todo el proceso de selección, o sea, todo eso lo hace Photoshop. O sea, yo simplemente elijo la fotito del cielo que más me gusta. Hola, profe. Sí, pero vio que en una parte, cuando estaban las capas, borró la carpeta y el árbol logró desaparecer. Eso también podríamos hacer, por ejemplo, si estamos haciendo la sustitución del cielo y queremos eliminar algún objeto, ¿lo podemos eliminar o no? Sí, se podría hacer. Supongamos que en este caso, si yo quiero, bueno, justo acá no hay nada, pero si yo de repente digo, no, quiero que me aparezca la nubecita esa que estaba acá de fondo que me gustaba, entonces podemos hacer modificaciones, o sea, esto lo podemos cambiar. O sea, no está bloqueado ni nada. Yo puedo ir acá en la máscara, me tengo que fijar primero, decir, bueno, lo que está en color negro es lo que se visualiza acá, y lo que está en blanco es lo que está protegido. Entonces, acá si yo voy con la herramienta borrador y digo, bueno, quiero borrar acá para poder ver, no sé, estas nubecitas que me gustaron. Entonces digo, bueno, voy con el borrador, la máscara, dureza al 0%, y a ver si estoy borrando o no. Ahora se me deja borrar. No, estoy con el color. Está de blanco. Ahora sí. No había visto el color de fondo, yo pintaba y digo, ay, ¿qué pasa? Entonces acá estoy con el borrador. Y ahí estoy eliminando parte de este cielo nuevo para visualizar lo que está de fondo. Lo mismo acá. Bueno, estas son las curvas. Todo esto se puede ir cambiando, o sea, se puede manipular sin ningún problema.
Más oscuro, más claro. Se puede seguir editando. Entonces, una pregunta. Dime. ¿Qué página uso para buscar las imágenes de buena calidad? Uso Pexels o Pixabay. Y hay otra página que es Stock. Tenía una lista guardada. Después la voy a buscar. Está bien, porque creo que yo conocía 2 nada más. Y esas no las conocía. Y sirven bastante. Están buenas, están buenas. Tienen más o menos las mismas fotos. Yo por lo general uso Pexels porque en Pixabay cuando descargas, creo que era Pixabay, cuando descargas 1 o 2 fotos te pide resolver un reCAPTCHA. Y es como que no, ya está. Entonces me quedo acá con Pexels, que no me pide nada para poder descargarlas. No, de nada. Exacto, Mary. Entonces, con los canales se perfecciona un poco más la selección. Porque hay partes de una imagen que no se pueden seleccionar fácilmente con un lazo magnético, con la herramienta del lazo. Entonces con los canales se mejora un poquito más la selección. Pero bueno, a medida que van avanzando y se van actualizando las versiones de Photoshop, las herramientas de selección automática van mejorando también bastante y ayudan un montón. No, de nada. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuántas? Photoshop. Igualar color. Yo acá tengo 2 imágenes. En este caso voy a hacerlo con 2 fotos por separado. Vamos a agarrar la foto 2 y la foto 3. Quiero abrirla aparte. Ahí está. Yo quisiera que en la foto 2 poder aplicarle la tonalidad, esta media amarilla, dorada, que se encuentra en esta otra foto. Voy a hacerle un duplicado, siempre por las dudas. Y lo que voy a hacer es, desde el menú imagen, ajustes, acá tenemos la opción llamada igualar color. En el momento que lo seleccionamos se abre este panel de opciones y en la parte inferior es donde nosotros tenemos que elegir el origen, o sea, de dónde se va a extraer esa información de color. Por eso era importante tener los 2 documentos abiertos, porque cuando yo lo despliegue se va a fijar Photoshop en los archivos que tenemos abiertos, en este caso. Entonces la otra foto yo la tengo en foto 3. Ya en el momento que lo seleccioné, ya fue a la otra imagen, o sea, a esta fotito, y me trajo toda la información de color. Una vez que nosotros seleccionamos un archivo, me dice, bueno, ¿y en qué capa está? ¿Por qué? Nosotros podemos seleccionar si tenemos un montaje, como el trabajo que vamos a hacer ahora, con el dinosaurio. En ese caso tenemos toda la información en un solo documento, porque estamos haciendo un collage. Entonces por ese motivo me dice, bueno, una vez que seleccionas el archivo de origen de donde se van a estar extrayendo esos colores, ahora elegí de qué capa se extrae esa información. En este caso yo lo voy a dejar así tal cual, por defecto, porque acá en la foto no hay ningún collage, es simplemente esta imagen. Entonces, una vez que nosotros hacemos el proceso, vemos el resultado, en la parte superior podemos hacer algunas modificaciones. Primero, lo que es transición por defecto queda en 0. Si yo lo llevo al tope, a la derecha, vemos que me muestra la imagen original.
Entonces la transición me permite ir mezclando de a poco, decir, bueno, esto es demasiado, o sea, no quiero que quede tan saturado, quiero que se vaya mezclando el color de a poquito. Entonces yo puedo ir cambiando el nivel de la transición para decir, bueno, quiero que ahí más o menos me gusta, o sea, en 26. No en 0 porque están sobresaturados los colores, pero más o menos ahí en 26, 27 me gusta cómo queda. Lo que es la intensidad de color se puede realzar, decir, bueno, quiero que quede más saturado o más sobresaturado, o sea, que el color quede todavía aún más resaltado, lo cual no lo recomiendo, pero en caso de que quieran cambiar los valores y que el color se note más, lo pueden aumentar. Y bueno, después tenemos lo que es la luminancia. Fíjense cómo se va haciendo más oscuro o más claro. Acá tenemos este botoncito, el check, donde hacemos una previsualización, así lo teníamos antes, y así quedaría ahora con esta mezcla de igualar color. Es simplemente eso, tener los dos archivos, si es que están separados, los dos archivos abiertos, en el origen indicar dónde es que está la foto, donde voy a capturar los colores, y después acá en esta sección manipular primero un poquito la transición. Si no quiero manipular la transición, quizás cambiar lo que es la intensidad de los colores, pero la transición un poquito quizás se puede cambiar, siempre un poquito se toca. Y le ponemos OK. Y tener presente también este detalle, lo que es la herramienta igualar color afecta a la capa directamente. Entonces si simplemente estamos haciendo una prueba y estamos fijándonos a ver cómo puede llegar a quedar, siempre la recomendación es hacer un duplicado de la capa original. O sea, si decimos, no, la verdad que no me gusta cómo quedó, esta capa se puede eliminar directamente y no afectamos nunca al original. ¿Alguna duda con el igualar color? También, igual que sustitución de cielo, es muy sencillito. Bien, bueno, vamos con la actividad. Estas que están acá son unas imágenes de prueba. Esta es la tarea que van a hacer ustedes. Y vamos a traer acá el paisaje y vamos a traer acá el dinosaurio, que a la profesora le encantan los dinosaurios y siempre algún dinosaurio hay. Este dinosaurio no tiene fondo, así que ya les ahorré un paso. Entonces acá traemos nuestro dinosaurio y obviamente al ser un montaje podemos ver que la foto original, la imagen del dinosaurio, tiene un montón de luz, ¿sí? Tiene un montón de brillo, pero si nosotros observamos bien en detalle la imagen del fondo, es un día nublado, entonces nos encontramos con esta pequeña diferencia en lo que es el contraste de luces. Así que lo primero que voy a hacer es, desde imagen, ajustes, igualar color, y acá, ¿qué es lo que ocurre? Yo el dinosaurio lo trasladé y lo coloqué acá en este paisaje. Entonces, el origen, ¿cuál va a ser? El origen va a ser esta foto en la que estoy trabajando, que es la única que tengo abierta. Y acá tengo que prestar atención a la capa. Fíjense que me va a estar mostrando, mediante una miniatura, de dónde trae la información. Yo lo quiero del fondo. Y ahí fíjense que me muestra la información del fondo. Como les había comentado antes, o sea, lo que es la transición
vamos a llevarla al 100 y la vamos a ir reduciendo de a poquito. Acá tenemos mucho verde, mucho amarillo, entonces está bien que al traerlo quede en esos píxeles amarillos, pero quizás no tanto. Más o menos así. Y bajaría la intensidad un poco del color. Es demasiado amarillo. Esa penita es un poquito de amarillo. La luminancia. Fíjense que acá en este caso le estamos poniendo más luz. Lo que necesitamos hacer es reducirlo, ya que el día es nublado y tiene que estar relativamente apagado. Fíjense cómo cambió. Y ahí tiene una tonalidad más amarillita. Es apenas un pequeño cambio. Bueno, hasta acá pareciera que decimos, bueno, ya está terminadito, trajimos el dinosaurio, le igualamos más o menos las tonalidades de colores a los píxeles que se encuentran acá. Pero hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta cuando traemos elementos, animales, personas a otras fotos, y es este detalle en la parte inferior. Así como está, el dinosaurio está flotando dentro de la imagen. ¿Por qué está flotando? Porque no tiene sombras. Entonces, acá sí o sí nos tenemos que tomar el trabajo de crear una sombra. Yo cuando voy en opciones de fusión, tenemos un apartado de sombra paralela. Pero la sombra que se proyecta es como si se proyectara en una pared. Yo necesito que tenga una sombra proyectada en la superficie. Así que no me va a quedar de otra que hacer una capa nueva debajo del dinosaurio. Es más, le puedo poner a esta capa el nombre de dinosaurio. Dino. Y acá le puedo poner la primer sombra. Voy con el pincel, me aseguro que el color sea en este caso negro. Vamos a achicarlo y la dureza la voy a bajar un poquito. Y acá, por ejemplo, pasamos el pincel y generamos una pequeña sombra acá en la parte inferior. Y acá, una vez que hacemos, obviamente, después hay que ir con el borrador, mejorando. Entonces ahí se le hace primero una pequeña base. Es una sombra, es un detalle mínimo, chiquitito, a la base. Esta es una sombra, después otra capa más para una segunda sombra. Vamos a alejarnos un poquito más, porque esta va a ser un poquito más grande. Entonces, acá teníamos una sombra. Fíjense la diferencia que hay entre una y otra. O sea, tiene un poquito más de borde, un poco más de volumen parece. Y acá, nuevamente con la herramienta pincel, generamos otra sombra que va a ser un poquito más grande. Porque tenemos el cuerpo y parte de la cola.
vamos con la herramienta del borrador y vamos mejorando esta selección. Recuerden que tienen más herramientas, por ejemplo, no solamente tengo, o sea, con el pincel y el borrador voy a hacer todo, ya que también tengo la herramienta de opacidad que me puede ayudar a disminuir esta sombra. Entonces fíjense que de ser una mancha, al bajarle un poco lo que es la opacidad, conseguimos generar una sombra. Tiene que ser bastante leve, porque recordemos que es un cielo nublado, pero sí un poquito de sombra siempre se proyecta. Aunque esté totalmente nublado, una leve y tenue sombra va a haber. Ahí apenitas. Ahí está. Ahí está. Sin las sombras y con las sombras. Incluso si nos queda demasiado remarcada la sombra, podemos jugar un poco con el filtro de desenfoque. Ir al menú filtro, desenfoque y hacer un desenfoque gaussiano para suavizar todavía más esa sombra. Desenfocarle un poco más los bordes. Ahí tenemos la sombra bien marcada y con el desenfoque ahí generamos un poco de suavidad. Eso también puede ser. Entonces siempre recuerden, cuando hacen montajes que traen otros elementos, si no tienen ninguna base, aplicarle obviamente un pequeño suelo. Si la imagen sigue siendo demasiado clara, pueden aplicar una capa de ajuste. Fíjense que tienen tono y saturación. Acá en saturación o en luminosidad podemos disminuirla. Recuerden que la capa de ajuste afecta a todas las capas. Entonces desde acá pueden hacer una máscara de recorte y decir, no, quiero afectar únicamente las luces y las sombras del dinosaurio. Entonces ahí un poquitito podemos bajar. Entonces fíjense cómo todavía quedó un poquito más oscuro. ¿Cómo vamos hasta acá con el dinosaurio y las sombras? ¿Alguna duda? Bien. Pueden hacer varios grupos. Acá, dentro de lo que es el apartado de las capas, tenemos la opción de los grupos. En versiones nuevas, si yo selecciono varias capas al mismo tiempo y presiono en este icono, que es como una carpeta, automáticamente todo se va a añadir al grupo. Pero tengamos presente que si estamos en la versión CS6 o versiones anteriores, la carpeta, por más que tengamos seleccionadas las capas, el grupo va a quedar afuera. Y nosotros tenemos que manualmente trasladar todas las capitas acá adentro. Ahí podemos ver cómo se agregaron, ya que si nosotros contraemos toda la lista, quedó ahí adentro. ¿Por qué hice un grupo? Porque yo tranquilamente no voy a dejarlo solo, pobre mi dinosaurio, le voy a hacer una copia. Con sombra y todo. Puedo cambiarle el orden. Acá cambiamos el orden, podemos hacerlo un poquito más grande. Podemos hacer otro grupo. Edición, transformar, voltear horizontal, siempre manteniendo las proporciones, hacerlo ahí más pequeño. E incluso puedo agarrar otro y colocarlo en el fondo, dentro del agua. Lo único bueno acá, sí, en este caso habría que sacarle. Vamos a bajar. Acá la sombra no iría. Chuchis. Vamos a achicarlo un poco porque están en el fondo.
acá. Si lo quiero colocar en el agua, vamos a colocarlo más o menos por acá. Ahí. Vamos a hacerle una máscara y con el borrador lo borramos. Vamos a borrarle también parte de la cola, tengan presente esos detalles. Listo. Y acá, para que quede un poco más realista, fíjense que en el caso de los reflejos tenemos ese reflejo y se ve ligeramente distorsionado. Se hace un duplicado de la capa. Menú edición. Acá se rompió el enlace. Este que está acá, este que está acá abajo. Ahí está. Este que está acá abajo va a ser el que tiene el reflejo, así que desde el menú edición vamos a voltearlo, transformar, vertical, acá, vertical, ahí lo damos vuelta, listo. Y acá con el borrador eliminamos. Y ahí le hacemos un pequeño reflejo. Ahora, acá conseguimos el reflejo, pero para que quede así, con este efecto movido, el filtro de desenfoque, lo voy a hacer acá para que se note bien qué es lo que hace. Es un desenfoque de movimiento en este caso, desenfoque de movimiento. Fíjense cómo se desplaza los píxeles hacia los costados, que este es el efecto que se utiliza en algunas revistas de automóviles como para dar ese efecto de velocidad de movimiento. Y acá lo vamos a usar para lo que es el reflejo del dinosaurio. Desenfoque de movimiento. Y ahí fíjense cómo se hace ese movimiento. Se puede aumentar un poquito más. Y ahí se genera una distorsión. Entonces queda un poquito más real. Podemos hacerle también un desenfoque gaussiano para que haga un efecto borroso. No demasiado, porque la idea es que se note que es el reflejo del dinosaurio. Para aumentarlo un poquito. Este es un detalle nada más. Entonces ahí queda como un reflejo. Esto se puede seguir editando, se puede bajar incluso la opacidad si consideramos que está demasiado remarcado. O directamente con el borrador, bajando la opacidad del borrador. Ahí se puede borrar en algunas partes. Y ahí quedó el paisaje. ¿Alguna duda con nuestra manada de dinosaurios? Noelia, dime. Consúltame. Ah, ok. No hay problema, no hay problema.
Ay, sí. Hace años que no la veo. Ah, nostalgia, después lo voy a buscar. Ah, cuando se gira el invertir. Cuando se transformó y se giró o se volteó o... Porque el invertir lo habíamos usado. Ah. Acá, cuando vos tenés el dinosaurio y vos le haces el duplicado, acá por ejemplo es el duplicado y de repente la imagen que estaba un poco clara se oscureció. Eso es porque se rompió este enlace. Entonces lo que hice, bueno, primero volví a reconectarme con la capa que está abajo. Entonces vos primero haces el duplicado. Ahí lo tenemos. Entonces para poder voltearlo vas al menú. Incluso le podés sacar si querés, si te resulta más cómodo. Como vas a estar duplicando la capa, puedes eliminar esta máscara. Ahí lo eliminás para que te quede completo. Desde edición, transformar, nosotros tenemos la opción de voltear horizontal, que eso lo que hace es lo gira a la izquierda o a la derecha. Pero en este caso, nosotros necesitamos voltearlo hacia abajo, en vertical. Entonces ahí lo dimos vuelta. Una vez que lo das vuelta, lo ubicás, o sea, lo vas posicionando. Yo acá le había borrado la máscara, así que tengo que volver a aplicarle la máscara. Y con la herramienta borrador se va eliminando. Es simplemente eso, voltear la imagen. Para hacer ese efecto de reflejo. Se usa mucho también en el caso de los textos. Ah, ok. No problema, no problema. No, de nada. Así que, bueno, de tarea les va a quedar este ejercicio donde van a tener, acá hay una ciudad y acá van a tener a esta chica que la van a tener que colocar acá, ubicada en algún lado y tener en cuenta si está demasiado iluminada, bajar un poquito las luces y tratar de adaptarla. Y lo mismo en el caso de la sombra. Acá, como es una sesión de fotos, la sombra se está proyectando de esta manera. Acá hay que tener mucho cuidado. Fíjense que las sombras son muy tenues, pero una sombra tiene que haber sí o sí, para que el elemento no quede flotando en la fotografía.